Vamos a darle inicio entonces a nuestra tercera charla llamada Del potrero al mercado, eficiencia y rendimiento en bovinos por Fundación Universidad de Antioquia. Al finalizar vamos a tener un espacio de 5 o 10 minutos para sus preguntas y adelante, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Universidad de Antioquia pues por facilitar este espacio. Va a estar este hombre muy taquillero, es el chacho de la película, Alberto Botero, médico veterinario, único médico veterinario con maestría en salud ocupacional. Bueno, Alberto, a lo que vinimos, hablar de rendimientos en canales bovinas. Rendimiento no solo en canales, sino en todo lo que tenga que ver con el bovino. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿por qué la importancia de este tema? ¿Por qué quisiste...? A ver, es increíble que todavía haya personas que creen que un bovino por donde se muerda es carne. Entonces tenemos que saber cuánto de un bovino es carne, cuánto de un bovino es la canal, qué factores están afectando todo ese tipo de rendimientos. Vení, Alberto, ¿y qué es canal? ¿Cuál es la definición de canal? Canal, hablamos canal, carcasa o banda. Si estuviéramos aquí con mexicanos hablaríamos de banda. En Estados Unidos se utiliza mucho el término carcasa. Canal, carcasa o banda es el cuerpo de un animal luego de haber sido sacrificado y al cual se le han retirado la cabeza, las patas, las vísceras y la piel. Ese es el concepto de canal. En cerdos, que no es el tema de hoy, la canal incluye cabeza, patas y piel, pero en bovino no tiene ni cabeza, ni pata, ni piel, y desde luego vísceras tampoco. Sí, en Argentina también le dicen carcasa. También se utiliza algo el término carcasa en Argentina. Bueno, ¿y cuál es el rendimiento pie-canal? El rendimiento pie-canal, bueno, hay muchos rendimientos, pie-canal, canal carne, carne cortes, pero cuando hablamos de rendimiento pie-canal, y el color que más me interesa que nos grabemos es el rojito. Hablamos que de un bovino del 52 al 56% aproximadamente es la canal. Hay muchos factores que afectan ese rendimiento, entonces puede ser por debajo o por encima de 52 o de 56. Ese sería el rendimiento. Más o menos en bovinos, de un bovino del 52 al 56 es la canal. ¿Y qué factores determinan que el rendimiento sea mayor o menor o más eficiente? Muy bien, entonces hablamos que hay factores que determinan mucho el rendimiento pie-canal. Uno importantísimo es el ayuno. No es lo mismo tener un animal en un potrero consumiendo alimento donde hay un gran contenido, una cantidad enorme de contenido ruminal, a un animal que se ha transportado 2 o 3 días, lo dejamos en reposo en unos corrales y luego lo pesamos. Si ustedes se dan cuenta en las subastas, se avisa mucho, se indica mucho de dónde viene el animal, cuándo salió, cuándo llegó y cuándo se pesó. Entonces el ayuno es muy determinante. Si usted tiene un bovino de 500 kilos, peso vivo, y tenemos 60 kilos de contenido ruminal, y tenemos un bovino de 500 kilos con 10, 15 kilos de contenido ruminal, la diferencia va a ser enorme en rendimiento. Porcentualmente, el que tiene menos contenido ruminal tiene más carne, tiene más canal, tiene más carne desde luego. También hay otros factores como la preñez. Si usted se gana el baloto y se pone a comprar vaca vieja preñada y sin ayunar y las paga a un precio espectacular, se quiebra. Un feto casi a término nos pesa 30-35 kilos. La placenta, los líquidos placentarios también tienen un peso importante. Entonces son factores que influyen mucho en el rendimiento pie-canal. ¿La raza también puede influir ahí? La raza también. No muy determinante, pero también la raza tendría, pues desde luego que si estamos comparando razas de vocación cárnica, no estamos hablando de leche, Está claro que ningún animal se muere y se va para el cielo. Todos los animales se van para el plato. A mí me dicen, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia hace 32 años,
y me dicen que yo soy muy crudo por decir esto. Pero eso hay que tenerlo claro. Una gallina vieja que ya no nos pone huevos, no nos sirve, termina en sancocho de gallina. Entonces todo finalmente es carne. Ningún animal se muere, se va para el cielo, se va para el plato. Entonces hay una diferencia entre un ganado de carne y un ganado de leche. Entonces si comparamos el ganado de carne, ahí sí podemos hablar de lo que usted menciona, pues. Listo, entonces estábamos hablando de rendimiento pie canal. Pie canal. Hay otro tipo de rendimiento. Sí, hay en la otros cadena. factores antes para continuar con el rendimiento pie canal que también influyen, que es el desollado, que es retirar la piel. En ocasiones la piel sale con algo de músculo, entonces se afectan rendimientos. Y hay otro factor también que son los decomisos. Es apenas lógico que si decomisamos un animal por algún golpe, un trauma, alguna lesión, se va a ver influenciado esto. Entonces hablamos de otros rendimientos y hablamos, por ejemplo, de canal carne. Canal carne. ¿Cuánto de esa canal es la carne? Y decimos que en la canal, y vuelvo a lo que les decía ahorita, el color que más me interesa que miren es el rojo. Decimos que más o menos de una canal bovina el 70% es carne. En una canal bovina hay 3 tipos de tejidos fundamentales, que son músculo, hueso y grasa. De esos 3 tejidos, 2 compiten en proporción, que son músculo y grasa. Si un animal se nos engrasa mucho, pierde músculo. Ningún animal que gane grasa pierde esqueleto. El hueso es muy estándar por un 18-20%, la grasa más o menos un 10%, y el músculo, que luego de su maduración hablamos de carne, es más o menos el 70%. Y esto es importantísimo para hacerle ver a los ganaderos que no sobreceben los animales. Cuando usted empieza a sobrecebar un animal, empieza a ganarle grasa y empieza a restar músculo. Se demora más tiempo en la producción de ese animal. Desde luego, como es un ser biológico, tenemos más posibilidades de enfermar. Tenemos múltiples factores negativos para ganar grasa y no músculo. Y definitivamente el interés número 1 del beneficio de un animal es carne. Usted beneficia a un animal pensando en carne. Otro de mis dichos en clase es: ¿qué es un bovino? 1000 almuerzos que caminan. Eso es un bovino, así de sencillo. Entonces estamos buscando es carne. Entonces rendimiento piel, rendimiento canal carne, hablamos de un 70% aproximadamente. Perfecto. Entonces empezamos con la definición de lo que era rendimiento pie canal. Sí, señor. Luego acabamos de hablar canal carne. ¿Hay otro tipo de rendimiento también, Alberto? Hay otros rendimientos, hay muchísimos rendimientos. Hay pie carne. Hay pie carne. Usted puede hacer rendimiento pie cortes. Usted puede hacer inclusive rendimientos de los subproductos. ¿Cuánto de un bovino es la piel? Ahí no estamos hablando pues de canal ni de carne, pero más o menos el 7% del peso de un bovino es la piel, más o menos. Entonces usted puede hablar de ese tipo de rendimientos. Usted puede hablar del rendimiento de la sangre. ¿Cuánto de un bovino es sangre? También. Pero lo que nos interesa ahora a nosotros es carne, básicamente carne. Entonces hay muchos rendimientos. Usted puede decir cuánto es el rendimiento pie solomito de un bovino. Usted lo concluye. El solomito, ¿cuánto representa el peso de un bovino? Eso es importantísimo. El negocio cárnico hay que mirarlo así, en grado sumo de detalle. Hay que echarle calculadora a eso. Y muy interesante lo que decías ahora, pues hablando del sobre engorde que se le da al ganado desde la óptica del ganadero, pero desde la óptica del carnicero también hay que tener en cuenta ciertos factores. En el rendimiento pie-carne, ¿qué factores pueden influir ahí como tal? El rendimiento pie-carne está influenciado por todos los anteriores, por el rendimiento pie-canal y canal-carne. En el rendimiento canal-carne, ¿qué factores influyen? Por ejemplo, si alguno de ustedes sabe despostar, no me atrevo a decir que no sepan, pero si a todos nosotros nos dan una canal para despostarla, supongamos que nadie sabe, el rendimiento canal carne es malo, lógico, porque nosotros no sabemos tallar muy bien el hueso para extraer gran cantidad de carne. Desde luego el rendimiento va a ser malo. Si está muy engrasada una canal, tenemos mucha grasa, tenemos dificultades
Tenemos dificultades porque nos compite con el músculo. Esos son factores que hay que tener en cuenta. Si usted repela o no repela. Repelar es coger una maquinita precisamente llamada repeladora, coger el hueso y empezar a retirar los residuos de carne que quedan en él. ¿Es bueno repelar? Sí o no. Depende de a usted cuánto le vale repelar. ¿Cuántas horas, hombre, trabajo extra usted tiene que pagar para obtener un repele? Si ese repele le paga el operario, vale la pena. Si no, venda hueso carnudo. Entonces hay muchos factores que influyen en ese rendimiento. Canal carne, pie carne, todo esto. Aquí vemos el engrasamiento, aquí vemos el repele y hablamos del rendimiento piel carne. Pie carne. 36 a 40%. Perfecto. Y tener en cuenta también esa relación costo-beneficio frente a esos factores, específicamente en lo que decías del repele, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo insisto mucho, no podemos ser excelentes técnicos y pésimos asesores. Todo negocio está buscando ganar dinero. Entonces, no podemos ser tan olímpicos de decirle a la gente, venga, repele. No, venga, un momentico. ¿Cuánto me vale a mí repelar? La época del año es fundamental, es indispensable. El Día de la Madre se venden unos cortes muy diferentes al Día del Padre. El Día de la Madre se vende solomo, solomito, todos los cortes del cerdo caché. El Día del Padre, el papá es un borracho. A ese borracho le damos un blue jean de estos de 20.000 pesos de la ponchera, de promoción, y él le bofe chunchurra y pajarilla que no tiene de man. Eso es verdad, eso es cierto, eso es verdad. No podemos desconocer eso. Es muy diferente un Día de la Madre a un Día del Padre. Es muy diferente la época del año. En diciembre todos los colombianos somos ricos. Todos los colombianos somos ricos. Y en febrero, que empiezan las matrículas de los hijos y todos los enredos y a pagar deudas, todos caemos a Sisbén, todos caemos a Sisbén, porque nos las tiramos de rico y empezamos a pagar las consecuencias. Entonces, eso hay que mirarlo, eso hay que analizarlo. Y en el mundo de la carne se ve. El hueso carnudo tiene épocas del año donde se vende y épocas donde no se vende. En diciembre no venda hueso carnudo que nadie le va a comprar. En febrero y marzo todo el mundo le compra hueso carnudo. Entonces hay que mirar eso. Entonces hay múltiples factores que están influyendo en esos rendimientos. Pie canal, canal carne y pie carne. Y mencionaste ahí ahorita algunos cortes, solomito, posta, todo eso. Hay otro rendimiento que es carne corte. Hay otro rendimiento que es carne cortes que me gusta a mí muchísimo. Es que el ejercicio es clarísimo. ¿Vea? Pongámoslo así de fácil. Cuando hablamos de corte, ¿a qué nos estamos refiriendo primero? Hay una división de las carnes. Decimos carnes extras, primeras, segundas y terceras o industriales. Entonces miren el ejercicio tan sencillo. Tenemos un bovino de 500 kilos en pie para que lo hagamos fácil. Pongamos que nos rindió 40% en carne. 5 por 4, 20, tenemos 200 kilos de carne. Pero es que ese bovino no es solomito por donde se muerda. Entonces tenemos que las carnes extras, que son las mejores, las de mayor valor comercial, son más o menos el 10% del total de la carne. O sea que hablamos de un bovino de 500 kilos, 200 kilos de carne y 20 kilitos son extras. Las primeras son más o menos el 25, más o menos. Las segundas son más o menos el 25 y las terceras o industriales, que son las carnes de menor valor comercial, son más o menos el 40%. Entonces ahí tenemos serias dificultades. No podemos hacer la que le dijeron al gerente de una empresa, venga, tenemos grandes dificultades porque vendemos las carnes extras muy fácil, se nos acaban, ¿qué hacemos? Y él dijo, pero es sencillo el problema. ¿Cuánto necesita? El triple de las extras, pues sacrifique 3 veces lo que beneficia en este momento. Sí, ¿qué voy a hacer con las extras que no las vendo? Volvemos al cuento, un bovino por donde se muerda no es solomito. La comercialización de las terceras industriales es la difícil. Ahí es donde tenemos serias dificultades. ¿Listo? Con eso que nos explicas, da pie para concluir, para decir, para inferir que entonces el negocio de la carne no maneja unos márgenes amplios. Muy bien. Todo el mundo dice que los carniceros se tapan de plata o los comercializadores de carne. El término carnicero ya no se usa, hablamos de comercializadores de carne. Entonces, no, es que vean,
el carnicero tal educó 10 hijos y yo no sé qué. Es que es muy diferente el negocio de la carne antes al negocio de la carne hoy. Los que tenemos unos añitos, yo soy el más viejo de este lugar, yo estoy muy prehistórico, Boterolupithecus. A mí me tocó comprar carne envuelta en papel periódico impreso. Y en hoja de viao había veces también. En hoja de viao, en hoja de plátano, en todo lo que usted quiera. En papel de alimento concentrado, de bulto de alimento concentrado. Y eso era lo normal. Y en gancho, colgada. Colgada en gancho en el parque de algún municipio, temperatura la que quiera, sin refrigeración. Uno iba a comprar y mientras lo atendía un gallinazo le quitaba el reloj, todo lo que ustedes quieran. Y si usted habla con su tatarabuelo, que es de la edad mía, con seguridad le va a decir que eso es verdad. El negocio de la carne fue eso. Y toda la gente se iba para los pueblos y traía la carne del pueblo donde tenía la finca. Y después chicaneaba. No, es que a mí me mandan la carne no digamos ningún municipio para no lastimar. Y yo les decía, y usted sabe cómo es ese matadero. Y hablo de matadero porque en aquel entonces se hablaba de matadero. Hoy, por decreto 1500, hablamos de plantas de beneficio, etcétera, etcétera. Pero en su momento, pues lo que llamamos mataderos en el piso, de condiciones higiénicas perversas, horrible, todo lo que se quiera, era muy distinto el manejo de la carne y la comercialización de esta. Ya hoy se exige transporte refrigerado, plantas de beneficio, sistema de frío ininterrumpido, empaque en elementos pues que sean favorables para esto, etcétera, etcétera. Entonces lo que usted menciona es muy cierto. El negocio de la carne no es el negocio de ese margen que me tapé de plata. Yo le insisto mucho a la gente. Ojo cuando usted se emociona por el mundo de la carne. Yo estoy embazucado en la carne hace más de 30 años. Esto es un bazuco que no lo deja nadie. Esa es mi felicidad. Yo soy carnicero, carnívoro y carnal totalmente. Pero el negocio de la carne hay que conocerlo. El negocio de la carne, de aquí por favor no se vayan a ir a montar expendios de carne a la loca. Eso hay que saberlo. Y usted que compra y usted que vende. Hace poquito un amigo mío, pues hace un año y medio, montó un expendio de carnes y compraba carne y vendía carne. Yo le decía, hermano, ¿cómo vas a pretender que vas a tener un margen interesante comprando carne y vendiendo carne? Desde luego se quebró. El negocio de la carne es de mucho cuidado, no es el negocio que uno cree pues, que se tapó de plata. Es una industria, te lo digo porque mi usted abuelo, fue carnicero, mi papá y yo fui carnicero. Este también es otro quebrado, por eso lo estaban aquí, porque estuvo quebrado. Pero me tocó pegármele a Botero, el asesor que me quebró, vea. Ya sabe. Pero se ha dado un vuelco interesante todo este negocio de la industria cárnica. Entonces, frente a ese margen tan reducido que acabas de aclarar, ¿qué podemos hacer? ¿O qué está haciendo la industria? ¿O qué está haciendo el sector? Bueno, perdón que, como dicen los montañeros, perdón que le ataje la conversa. Esta tablita es de rendimientos. El que la quiera, la presentación se la pongo a disposición. Si quiere la pone más chiquitica. No, es que no es para mostrarla. No es para mostrarla. Es para decirles que el que quiera la presentación, con mucho gusto se la paso. Se la paso por correo, ya mismo, lo que quiera. Esta tabla es un doctorado en carnes. Con esta tabla yo le doy un semestre de clases. Esa tabla es una muestra de 5.577 animales. Cogieron 5.577 animales, los pesaron y sacaron peso promedio, 486 kilos. Beneficiaron los animales, obtuvieron canales, 263.95 kilos, peso promedio de la canal, representando el 54.76% del peso del animal. Despostaron, pesaron la carne y obtuvieron 187.16 kilos de carne por cada animal, representando el 38.83% del peso del animal. Esa tabla le desglosa a usted corte por corte, le está contando absolutamente todo y estadísticamente, como les digo, buenísima. Bueno, es una tabla comercial de empresas, eso no es de ningún libro. Entonces, interesantísimo. Pues les digo, quien quiera la presentación. No se me emocione tanto, no se me embazuque todavía. Pero entonces, con esos márgenes tan reducidos, Alberto, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer el sector? ¿Qué podemos hacer? Vea, aquí tenemos múltiples opciones. Vea. Empacar al vacío, maduración, darle ese valor agregado al producto. Tenemos múltiples opciones. Respaldo de marca. Anteriormente a uno le decían, vaya, compre carne. ¿Dónde?
donde le quede más fácil, arranque. Hoy en día ya a usted no le dicen, vaya compre carne, la carne dejó de ser un genérico. A usted le dicen, vaya y me compra carne. No va a mencionar marcas comerciales, esto no es comercial absolutamente nada. Comercial sí es en el sentido de que estamos hablando de datos reales de la vida, pero aquí no me interesa promocionar marcas. Afortunadamente en Medellín y en el área metropolitana tenemos muy buenas posibilidades de obtener carne de muy buena calidad, pero la carne dejó de ser un genérico. A usted le dicen, vaya y me compra carne. Ya esa impronta, ese sello es el que le dice a usted, me da garantía, me da seguridad. Entonces empieza ese reconocimiento en el mercado de determinadas marcas. La garantía también es importantísimo, atender las necesidades de la gente. La gente dice, definitivamente yo voy a aquel lugar porque me ofrecen un producto que si no quedo satisfecho, me lo van a compensar. Empacar al vacío, véalo, ahí está, ese es el termoencogido. Es el equipo que logra el efecto de segunda piel, sumergir en un tanque con agua caliente la carne 1 a 2 segundos y nos da un sellado perfecto. Ese es el empaque al vacío con termoencogido. Esas son opciones. Otra opción es el corte americano. Yo me sorprendo mucho que el corte americano en Colombia no pegue tanto. Pero uno ya sí ve que el consumidor, que un T-bone steak, Sí, bueno, que hay cortes sí. ya. Se empiezan a ver algunas sugerencias de corte americano. Los europeos y los americanos van siempre en contravía y en carne no es la excepción. Nosotros en Colombia en carne somos 100% europeos, 100% españoles. ¿Cuál es la diferencia del corte europeo al corte americano? El corte europeo hace disección anatómica del animal, va buscando la inserción del músculo del hueso. Entonces sacan solomo, solomito, posta, muchacho, punta anca, tabla, pecho, lagarto, paletero, sobre barriga, lleve, tome. El corte americano va por zonas o regiones geográficas y cogen una sierra multiusos y cortan. Entonces un corte americano tiene solomito, tiene vértebras lumbares abdominales y tiene lomo. Entonces le están involucrando a usted en una libra de carne 100 gramos de hueso. Cuando hacemos ese tipo de corte, el americano, optimizamos rendimientos porque hacemos de la canal mucho más alto porcentaje carne. Entonces es una opción. Y sensorialmente tiene una connotación, porque es que claro, el involucrar el sistema óseo ahí da una mejor palatividad. Exactamente, ahí estamos involucrando ese sabor, ya se nos están aburriendo, hermano. Pilas con Hora de eso. almuerzo. Pilas Venga, que ya viene el asado. Bueno, ahí el profesor, tome nota. Muy bien. Bueno, entonces el corte americano es una muy buena opción. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que ya casi, ya vamos a acabar esto, que es que... 10 minutos no va. 10 minutos, listo. No, estamos faranduleando muy bueno. Otra opción es el procesado. El procesado. El procesado es una belleza de negocio en el cuaderno. Ese sí es rentable. Ese es muy rentable, pero en el cuaderno. Ojo pues, usted tiene que conocer cómo está el negocio de las carnes procesadas en Colombia. Alberto. Vuelvo al cuento de los estudiantes. Dale. Yo le digo a los estudiantes, si usted se va y hace 3 doctorados en carne, viene a Colombia emocionadísimo porque es el tipo que más sabe de carne en el mundo, monta procesados cárnicos XXX, le tengo su futuro definido, se quebró. Porque usted marca XXX, nadie lo conoce ni lo reconoce. Las carnes procesadas en Colombia, ¿cuáles son las mejores? ¿Las que más venden? No sé, no estoy hablando de marcas, ojo con eso, pero es la que más vende. Entonces, ese reconocimiento de marca es importantísimo. Entonces, una salchicha mortadela, y con lo que tenemos hoy en procesados en Colombia, infortunadamente voy a decir esto, ojalá que no me fusilen, donde hay unas empresas que tienen hoy ya la carne Wi-Fi virtual. Formulaciones con un 5% de carne. Yo conozco formulaciones del 3%. Un salchichón con un Salchichón 3%. 3% de carne y el resto métale aditivos, condimentos, saborizantes, preservantes, harinas, agüitas, de todo lo que quiera y pasta de pollo venteada. ¿Y eso es fraude? No, eso no es fraude. Eso no es fraude. No estamos hablando de fraude. Pero bueno, las carnes procesadas en Colombia hoy tienen una ventaja. No estoy hablando de todas.
que ya no necesitan refrigeración porque no tienen carne. Entonces ya no necesitan refrigeración. Ya no. Yo recuerdo pelado, un desayuno, salchichón, pan y carta roja. Nadie me entendió qué es carta roja porque ustedes son muy jóvenes. Diga premio. Hablar con los jóvenes es la embarrada. No hay que traducir. De una carta roja, pan y salchichón era un almuerzo, era un desayuno. Ya el salchichón, eso, harinas, entonces muy rentable, claro que sí, pero ay María, ¿qué nos dejan esos productos? Hombre Alberto, como se nos está acabando el tiempo, el horario es de almuerzo, la gente ya tiene hambre, está muy encarretador esto. Sí. Pero yo creería que debemos de hablar un poquitico sobre lo que se está haciendo en la Universidad de Antioquia. Bueno, pero déjeme que yo no me puedo ir así. Venga, otra opción, el charqueo, cuando usted va y desgordan. A usted le pesan y luego le desgordan. Claro. No va a pesar que le van a charquear y después le van a entregar. El charqueo sale de cuenta suya. Y entonces el amarrado dice, no, oiga, pero me deja los ñerbitos para el perro. Eso se sabe que va para el marido. Eso se sabe que va para allá. Listo. Entonces el charqueo sale de cuenta suya. La inyección en Colombia, la inyección de carnes es legal, pero en ave, resolución 00402 de abril 10 de 2002. Inyectar carnes de res y cerdo no es legal. Que algunas personas lo hacen. Pero es que yo creo que es un vacío que tiene la norma en Colombia. No, en la norma porque es no clara. dice ni que se prohíbe ni que se puede. Esa es la interpretación. No, porque la industria así lo enmarca. Este man me salió bien avión. Yo hablo con los que inyectan res y cerdo y me dicen, la norma dice que es permitido aves, pero no prohíbe res y cerdo. Con eso le salen a uno. Con eso le salen a uno y usted me salió igualitico. Bueno, el otro fraude es vender otra especie por res. Caso concreto, el caballo. Valga decir, beneficiar equinos en Colombia es legal. Resolución 0022 de enero 17 del 90. Usted puede poner un expendio de carne de equino y no se lo tienen por qué cerrar. Se lo cierran si está beneficiando ilegalmente, pero no porque sea equino. Entonces, vender equino como res, eso es un negociazo, pero es fraude. No estoy recomendando el fraude, por favor. Y el fraude en pesa y otras cositas horribles. Sigamos. Ahora sí hablemos de lo que usted me preguntaba. Sí, por límites de tiempo, está muy buena la charla, está muy engomado con tu carne, pero debemos de decir lo que estamos haciendo en la Universidad de Antioquia entre las facultades de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y Ciencias Agrarias. La Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Alimentarias y Ciencias Agrarias diseñamos una especialización única en Colombia que se llama especialización en calidad de la carne. Aquí estamos 3 profesores del equipo de trabajo. Ya tenemos registro calificado de esa especialización. Arranca el año entrante si Dios quiere. Aquí está como la hoja de vida entre comillas de esto. Es un costo de 6 salarios mínimos. Cualquier persona que esté involucrada en el mundo de la carne la puede hacer. Que yo soy abogado, trabajo en el INVIMA, bienvenido. Que yo soy abogado penalista y estoy en los juzgados, siga allá en los juzgados. No tiene nada que ver aquí, ¿no es cierto? Pero quien esté en el mundo de la carne, importantísimo, tenemos esa especialización. Vamos a tomar las 4 etapas de la cadena cárnica: producción primaria, industrialización, comercialización y proceso culinario. Queremos abarcar todas las etapas para entregar un producto de excelente calidad al consumidor. No solo inocuo, inocuidad y calidad son diferentes. Inocuo es que no hace daño. Calidad es una sumatoria de factores. Listo, ahí está todo. Tenemos registro calificado por 7 años. En mayo del 2024 nos dieron este registro calificado y ahí está mi contacto para más información. Si me van a escribir o a llamar, no hago tareas. ¿Listo? Igual en la página de la universidad también encontramos información sobre la especialización. Vamos bien. Bueno, acosamos y vea, tenemos tiempo para farandulear más. Bueno. Entonces, bueno, tenemos más tiempito, 5 minutos. 5 minutos, entonces, no, pues tengamos las preguntas. Vámonos para las preguntas. Listo.
Doctor Botero, buenos días. No, Botero no más. Bueno, Botero. Todo el mundo me dice Botero. En su conocimiento y recorrido académico también, hablando ya en las especies en vivo, las diferencias de rendimientos, tanto en Bos taurus como en Bos indicus, ¿cuál es? Y en el F1 del Bos taurus, Bos indicus, comparado con el Bos indicus solo, ¿cierto? Sí. En diferencias de pie a canal, ¿cuáles serían las...? No. ¿Y cuál sería, digamos, la raza o el cruce que mejores rendimientos da? Versus también calidad. Y versus calidad Bos indicus, cruce F1, no Taurus solo, sino cruce Bos indicus, Bos taurus por Bos indicus. Sí, tenemos que hablar de los ganados que tenemos en Colombia. Ganado de carne en Colombia es cebuino, 90% es Brahman. Aquí voy a decir una cosa que de pronto molesta. ¿El ganado Brahman es el ganado cuya carne quiere el mundo? No. Genaro Pérez Gutiérrez, que en paz descanse, gerente de Colanta muchísimos años, decía, mientras no le metamos a esto sangre europea, no hablemos de nada. No hay calidad. Es muy diferente el marmoreo o marmoleo o marbling que te da el ganado europeo al ganado Brahman. Hay otros que interpretan la cosa distinta y dicen, no, usted está equivocado, hoy el mundo quiere dieta light, eso es mejor porque no tiene grasa interna, pero la grasa interna es la que el sabor, el aroma, el que lubrica el corte, tiene múltiples bondades. Entonces, yo diría, yo soy muy amigo para las condiciones nuestras de los cruces. El ganado europeo por la bondad de la carne y los ganados cebuinos Brahman por la resistencia al trópico. Esos animales son supremamente resistentes al trópico. No podemos estar pensando pues que tenemos las condiciones de países europeos, tenemos condiciones muy diferentes, de manera que en mi concepto es el cruce, lo que para mí lo ideal para las condiciones. Bueno, pero en rendimientos, ¿qué datos tenemos? No, en rendimientos, desde luego el ganado índico rinde un poquito más, Bueno. un poquito más. La pregunta sería, o va enfocada, es porque realmente vos no lo ves en la realidad, y lo venimos hablando hace muchos años, ¿cierto? De que obviamente el cruce por el Bos taurus va a traer el marmoreo, mayor calidad de carne, pero no se ve reflejado cuando el carnicero o en la subasta se vende ese tipo de ganado, que es ganado de alta calidad en canal, alta calidad de todos, y el castigo es de 1000 pesos para arriba. Excelente ¿Por su qué? comentario. Ese es otro problema que tendríamos que abordar. ¿Por qué surgió, lo voy a mencionar, porque surgió carne sabolengo en su momento? Porque el ganadero no se sentía favorecido en producir animales de muy buena calidad cuando en el mercado se lo tratan como usted dice. Entonces todavía dependemos de intermediarios. Usted lleva un ganado y el intermediario es quien pone el precio. Entonces castigan animales sin conceptos claros. Aquí decíamos, ese animal es negro, vale menos. Ese animal tiene mucho cuerno. Ese animal, la piel es muy pesada. Con criterios totalmente subjetivos. Yo trabajé con el Sistema Nacional de Clasificación de Canales Bovinas. Coordiné para Antioquia el programa de clasificación de canales bovinas. ¿De dónde surge el Sistema Nacional de Clasificación? Es precisamente esa insatisfacción del ganadero. Y le sugeríamos a la gente, pague por rendimientos. Un animal en pie le sugiere que tiene. Una canal no le miente que tenía. Eso es importantísimo, entrar a determinar qué realmente tiene un animal, no criterios subjetivos. Y cuando hacíamos los concursos de ganado gordo, los que valoraban los animales en pie nos determinaban cuál era el lote ganador. Cuando lo llevábamos a canal, vimos casos como este: lote número 7, en el puesto número 7, primero en canal. Ahí está comprobado la subjetividad. Lo que usted menciona parece importantísimo y es totalmente real. Tristemente en Colombia la comercialización del ganado todavía sigue siendo totalmente subjetiva. Por último, entonces, ¿cuál sería el camino a coger? Porque toda la vida vamos a hablar de lo mismo. O sea, llevamos El camino a años hablando de lo coger mismo. me colabora y me ayuda cuando encontremos ese camino, hermano. Tenaz. Buenas tardes. Hola. Me gustaría saber cómo ves el futuro del negocio, la comercialización de carnes de razas puras importadas como el Brangus puro o el Wagyu. De todas maneras hay que mirar también en la situación económica de todos los colombianos. Sin lugar a dudas es un mercado que viene incursionando, que va a empezar a arañar un poquito en el mercado.
pero sin lugar a dudas va a ser un top alto, no como para popularizarlo. Yo creo que va a llegar, pero muy diferenciado en el mercado y va a tocar un pequeño sector, que también hay un sector de la población que está dispuesta a pagar más si le ofrecemos un mejor producto. Sin lugar a dudas hay quienes, pero como así popularizarlo, no, va a ser muy exclusivo en mi concepto. Creo que por ahí es. Y en este momento sabes cómo funciona ese negocio, sobre todo en términos de el beneficio, porque no es lo mismo pues mandar un animal de estos tan especial, que tiene una alimentación, que tiene un tratamiento súper especial, a un beneficiadero donde están matando todo tipo de razas. No sé cómo lo hacen en este momento. No, sin lugar a dudas hay el cambio en plata de beneficio es de locos. En Colombia había 1.342 mataderos, categoría 1, 2, 3, 4 y mínimos, que era su clasificación por el decreto 1036. Teníamos 1.311 mataderos, clase 3, 4 y mínimos, y 31 clase 1 y 2. Como decía yo, sobran los 1.311, que queden los 31. Llega el decreto 1.500 y dice, término matadero se acaba, plantas de beneficio y vamos a cerrar. Hoy estamos hablando que hay más o menos 480 plantas de beneficio en Colombia certificadas por INVIMA, donde ha cambiado muchísimo, una exageración, el beneficio en el piso, lo que llamamos sacrificio horizontal de piso terrestre se acabó, animal suspendido, procesos muy buenos, y sin mencionar nombres, le puedo decir que en Colombia hoy hay plantas de beneficio de bovinos y de porcinos excelentes, de muy buenas consideraciones, respetando bienestar animal, que definitivamente nos tenemos que meter en bienestar animal por muchos factores. Primero, por ética, tomamos de un animal su cuerpo como alimento, respetémoslo. Segundo, por norma, porque si no nos vamos para la cárcel facilísimo. Y tercero, por lo que menciona aquí el profesor Manrique, por rendimiento y por calidad de la carne. Entonces, hoy hay plantas de beneficio muy buenas, siguen algunas con algunas valencias, pero hay plantas de beneficio muy buenas, donde se le ofrece a usted verdaderamente un proceso interesantísimo y usted puede hacer un seguimiento bien. Entonces, hay plantas bien, plantas bien. Señora. Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay en rendimiento en canal y en calidad de la carne en los animales que son criados y cebados en la misma finca, o los animales que se venden, van a otra finca y tienen una media ceba y posteriormente van a otra finca a ceba final? ¿Hay mucha diferencia en rendimiento en canal y en calidad? ¿En beneficio de cuál? Gracias. No, eso depende qué tenemos, depende qué tipo de alimentación. Ustedes saben que básicamente la alimentación, qué ganancias de peso vamos a tener, cuánto es la conversión alimenticia de un animal, entonces de dónde pasa el animal, a dónde lo llevamos. Usted indirectamente hace un comentario interesantísimo. En Colombia se calcula que un bovino pasa por 12 manos para llegar al plato, cuando debemos integrar absolutamente todo. A mí me parece mejor integrar absolutamente todo, pero es una realidad que no podemos desconocer. Usted cría animales, el otro los lleva, el otro los transporta, el otro los lleva a planta de beneficio. La planta de beneficio no te da desposte, sino que lo tienes que llevar a planta de desposte. En fin, infinidad de cosas. Pero definitivamente yo diría que lo que más afecta es, pues la raza, hay que tenerla presente sin lugar a dudas, el tipo de alimentación que se le está dando a esos animales y el tiempo. Es vergonzoso que en Colombia un bovino de 40 meses vaya al plato. Un bovino de 18 meses tiene que estar en el plato. Tiene que estar en el plato. A mí en alguna oportunidad me nombraron jurado de un trabajo y era evaluar la maduración de la carne de bovinos de 3 y 4 años. Y el jurado éramos un mexicano y yo. El mexicano dijo que el trabajo no le gustaba, que porque un bovino de 3 años no existía. En Colombia un bovino de 3 años lo estamos cebando. Nosotros somos totalmente improductivos en ganadería. Ocupa un bovino casi 2 hectáreas. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. Entonces en ganadería estamos supremamente mal. La idea de sacrificar animales o llevar animales a beneficio de 18 a 20 meses.
pero desde luego se tienen implicaciones de todo el abordaje. Y aquí, yo soy médico veterinario, pero aquí rescato la labor importantísima del zootecnista. La zootecnia es una hermosísima carrera que yo valoro muchísimo. Y una gran desilusión de un muchacho que hace prácticas en zootecnia es que llega a la finca y le dicen, pero si mi abuelo hacía eso así hace 1000 años, ¿usted qué me va a venir a decir que cambiemos? Yo siempre a esas personas que se rehusan al cambio le digo, ¿usted tiene celular? Pues claro, entonces ¿por qué no se quedó haciendo fila en el teléfono público? Nosotros cambiamos cuando nos da la gana. Entonces hay muchas cosas a mirar, muchas cosas a mirar. Ideal, desde luego, un plan sanitario, de alimentación, de muy buenas condiciones. Y preferiría yo que el animal, mientras menos lo movamos, mejor. Por allá había otra pregunta, o se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? Ah, bueno. Tomando el tema anterior, la pregunta anterior, si tú dices que se deben sacrificar animales de 18 a 20 meses, entonces, ¿con qué peso? Porque no podemos 500, llegar a 500 kilos. 500 kilos de peso, es que tenemos que mejorar. Miren el cerdo donde estamos, el cerdo es una locura. Es que el ejemplo claro del cerdo. Cuando yo estudiaba veterinaria sacábamos cerdos de 14 meses. Hoy sacamos cerdos de 170 días, 3 meses y medio, con 130, 140 kilos. ¿Qué estamos haciendo? Genética y alimentación a la lata. Es que eso de tirar un animal a una finca y cuando tenga 500 kilos lo sacamos, eso es otro cuento. Con todo respeto a los ganaderos que hay aquí, con todo respeto, por favor, no se vayan a lastimar. Yo estoy muy prehistórico para venir a cazar peleas. Pero eso ha sido la ganadería en Colombia, una herencia que no nos hemos dado a la tarea de modificar sistemas de producción. Y seguimos sacando animales de eso. ¿Ya? Para mí un animal de 18 meses tiene que tener 500 kilos. En una ganadería extensiva como la que tenemos en Colombia, ¿eso lo es probable o estamos comparando con ganaderías intensivas en Estados Unidos? No es el hecho de usar feedlot ni nada de eso. Lo podemos hacer aquí, convertirnos en industriales de la carne. Y tengo otras consideraciones que son muy fuertes y no las quisiera decir porque de pronto lastimo. El miércoles en ganadería justamente hablaban de ese tema que está diciendo la niña, donde hace varios años más del 70% del ganado salía de 36 meses y hoy están sacando algo parecido como el 70%, pero de 14 meses. Y estamos hablando de Brasil, no de feedlots. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr lo mismo que están obteniendo estos brasileros, de que en 14 meses, póngale los 15 o 16, sacar ese tipo de animales de 500 kilos? Porque sabemos cuál es la receta, pero no sé si es que no la aplicamos, no sé qué es lo que no hemos hecho, porque muy poquito lo hacen y los brasileros en 3 años invirtieron totalmente esa torta. A mí me dejó sorprendido. Lo que me le voy a robar lo que dijo alguien en una conferencia. El ganadero no le suelta el carro al que le administra la finca. No, ¿cómo le va a soltar el carro mío? Vale 200 millones de pesos, ni riesgo que lo preste, pues ¿cómo? Y le suelta la finca. Entonces, eso es una contradicción total. Entonces, vamos a mejorar sistemas de producción, vamos a metérsela toda. Ahí es donde yo hablo, el zootecnista con una tarea enorme y despreciamos los conceptos. Acérquense a las universidades para que encuentren trabajos interesantísimos de todo esto. No podemos seguir produciendo animales ahí y que salgan cuando logren un peso. Tenemos que ponernos metas. Otro tema, la castración. ¿Castramos o no castramos? ¿Por qué en Colombia todavía castramos bovinos? ¿Por qué castramos un bovino? Porque empieza a tener actividad sexual y nos embalamos en el manejo. Porque eso es un embale, un animal detrás de todo lo que se mueva. Ese es un problema grave. Las criadillas se comercializan, tienen valor comercial, se da mayor ganancia de peso. ¿Para qué castramos?
Llevamos animales jóvenes que no hayan desarrollado actividad sexual y listo. Profe, Profe, gracias. dos temas. El primero, pues yo considero a las intervenciones que ustedes han hecho que necesitamos que Fedegan y el gremio ganadero continuamente sigan diciendo lo mismo, es que es un desastre. Y cuando empiezan a hablar de los indicadores productivos y reproductivos en Colombia, son muy malos, son bajos, pero es que hay que seguirlo recalcando para seguir diciendo de que la ganadería en Colombia necesita mano de obra, cerebros que se producen en las universidades y en las instituciones de formación superior, que mejoren los sistemas. Y si siguen recalcando eso, vamos a seguir hablando de eso. ¿Por qué? Porque es que esto es un círculo vicioso, profe, en donde siempre vamos a hablar de que los términos de ceba de los animales y lo que estamos produciendo no es de lo mejor, porque como gremio no estamos participando muy bien. En Antioquia, el comité cárnico, el clúster cárnico, va a la región del Urabá, región del Magdalena Medio, pasea bajo Cauca y va de región en región buscando cosechar mejores novillos, implementar razas. Entran todas las empresas que pretenden exportar carne y no se fijan en la calidad y en los rendimientos, compran lo que hay en el mercado, ¿cierto? Entonces los que producen con Brangus, que esto y esto, tienen que ir a unos clústeres muy pequeños para tratar de buscar alguna mejoría en los precios de venta. Pero miren esa otra pregunta y lo que estabas hablando de las criadillas, eso es cultural. ¿Y cómo romper eso cultural, profe? Cuando hay gente, y lo han mostrado en las redes sociales, que hay gente que trae novillos enteros y se los castigan en precio. Entonces, ¿qué es? Seguir con la cultura de castrar, ¿cierto? Usted dijo unas cosas que me callé y concretamente habló de Fedegan. La prudencia que hace verdaderos sabios, dice la novena, que se nos acerca. Totalmente de acuerdo.